Hola, bienvenidos todos y todas a este espacio de Conexiones Invisibles. Yo soy César Vargas desde República Dominicana y este espacio para hablar sobre temas ambientales y vinculados al tema del progreso, del desarrollo de los animales y de los ecosistemas. Pero, como siempre, estos temas están vinculados a todas las actividades diarias que nosotros desarrollamos y no necesariamente y únicamente a los temas que tienen que ver con el Estado. Hay un tema muy en particular que quiero tocar en el día de hoy y es un libro que estoy leyendo que me parece muy interesante de Jeremy Rifkin. Como saben, Jeremy Rifkin es un sociólogo norteamericano que ha escrito muchos libros sobre temas que tienen que ver con el desarrollo, como la civilización empática, el coste marginal cero, la tercera revolución industrial, creo que escribió algo sobre el New Green Deal, el nuevo acuerdo ambiental, y he estado preocupado por los temas que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo y por el otro lado con la desaparición de la mayoría de la biodiversidad del planeta y las principales fuentes de agua. En este libro en particular, que es uno de sus últimos libros, toca un tema interesante acerca del planeta agua. Él dice que después del año 1971 se ha descubierto, nos hemos dado cuenta de que cuando miramos la Tierra, lo que se ve es un pequeño punto azul en el espacio, ¿verdad? Eso significa toda la luz que refleja el agua. El 70% de todo lo que hay en el planeta es agua. Pero si a eso le sumamos todo el agua que está dentro de cada uno de los elementos que tienen vida, es decir, los seres humanos, por ejemplo, tienen el 60% de agua. El agua está dentro de las células, es intersticial. Entonces, todos los procesos bioquímicos que se dan en el cuerpo humano se dan a través del agua. El agua es indispensable. Nosotros consumimos agua y excretamos agua todos los días. El agua es no solamente un recurso, y ahí es que empieza la dicotomía, es una fuente de vida. Es una fuente de vida porque no hay forma de desarrollar la vida sin el agua. Se cree que la vida comenzó hace muchísimos años en el mar. La vida, como se conoce, ha sido rastreada hasta posiblemente las fuentes hidrotermales del mar. En aquel momento empezaron a conjugarse ciertas moléculas de aminoácidos y estas moléculas permitieron desarrollar sistemas más complejos para el aprovechamiento de los elementos de abundancia mineral que había en el subsuelo marino como consecuencia de las fuentes hidrotermales, o que se conocen como fumarolas, que son estas fuentes que salen en el fondo del mar y están permanentemente borboteando químicos licuados que al entrar en contacto con el agua y con elementos energéticos pueden hacer que se conjuguen moléculas simples a moléculas más complejas. Ahí se cree que hace miles de millones de años empezaron los primeros elementos vivos a formarse y de allí luego los procesos fueron cambiando. Esa sopa homogénea que se fue convirtiendo el mar en una gran cantidad de minerales, de materia orgánica, se fueron conjugando para que las formas ocurrieran. La primera vez empezó por un proceso de mitosis, es decir, de multiplicación celular, donde todos los organismos se parecían, hasta que hubo una mutación alocada de la evolución y alguien empezó a practicar el sexo. Cuando se empieza a practicar el sexo, entonces empiezan a cambiar las disposiciones genéticas de los descendientes y por ahí viene toda una variabilidad, pero todo empezó en el mar y luego se fue conquistando hasta las orillas de la costa y luego de las orillas de las costas empezamos también a conquistar lo que eran los continentes que habían emergido como consecuencia de todo el movimiento tectónico, es decir, toda la corteza terrestre, todo lo que nosotros conocemos como solidificado viene del fondo del planeta Tierra mediante los volcanes que hacen erupción, muchos están a 4 kilómetros, 6 kilómetros, 10 kilómetros en el fondo del mar y hay otros que son tan altos que incluso pueden salir, como en el caso del Himalaya y otros que hay en otras partes del mundo como el Mauna Loa y otros en Hawái, donde precisamente allí, por ser especial esos lugares y un lugar donde está alejado de todo, los vientos se pueden ligar mejor, allí se obtienen los principales estudios climáticos acerca de los niveles de dióxido de carbono de la Tierra y por eso de allí se miden desde el año 1956. Pero a lo que refiere este libro, que es muy interesante, es él trae una palabra que la repite permanentemente en el libro, que hay que a veces volver a repensarla para poder entender. Él dice que la hidrosfera se está resilvestrando, es decir, viene de la palabra silvestre, se está volviendo salvaje la hidrosfera. Él, digamos que hace 4 divisiones para estudiar lo que se conoce como todo lo que vemos y todo lo que podemos aprender. Entonces, él dice que estos 4 elementos están desde hace mucho tiempo en un proceso, digamos, de equilibrio dinámico, donde hay una interacción que todo depende de la hidrosfera. Todos los demás elementos dependen de la hidrosfera. Y entonces él habla que hay que cambiar el concepto de capitalismo a hidroísmo, donde la hidrosfera sea entendida como la parte principal que mueve toda la Tierra. ¿Qué dice él en esencia? Veamos.
Dice que la principal crisis climática que existe ahora como consecuencia del uso de los combustibles fósiles y de un capitalismo sumamente eficiente en la transformación de los ecosistemas como meros recursos para satisfacer las necesidades humanas ha creado un colapso de los sistemas de la hidrosfera. Es decir, las presas, por ejemplo, que han causado muchísimo daño, están todas en franco declive como consecuencia de las inundaciones, de las sequías, de la sedimentación, del cambio climático, de la sobrepesca, del sobreuso, de la deforestación. Entonces, todo esto ha sido como consecuencia de que hay unos cambios bruscos que se están dando en la Tierra, como consecuencia del impacto negativo que se ha provocado en el ciclo de equilibrio de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Es decir, hay una catástrofe en términos de biodiversidad, donde se han perdido la mayoría de los animales grandes del mundo, se han perdido la mayoría de las poblaciones, se han perdido la mayoría de los peces, hay zonas donde ya no hay peces, y todo esto está causando que haya una resilvestración. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que los seres humanos crean presas, hay más de 36.000 presas en el mundo, la mayoría están en Asia, pero sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos creó en su momento la presa más grandiosa, que era la presa Hoover, pero habían presas ya en el año 1914 que producían energía. Y estas presas no solamente imposibilitaron la migración de los grandes peces, de los salmones, por ejemplo, sino que también causaron un daño importante a la biodiversidad. Hoy en día, que todas estas cosas se discuten, que todas estas cosas se saben, que hay más información y que tenemos una civilización empática. ¿Quién es esa civilización empática? Vamos a ver, la civilización empática a la que se refiere Jeremy Rifkin son los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy son entusiastas de los temas anímicos, de los temas que tienen que ver con los animales, con las montañas, con el hiking, con el paisajismo, con las artes. Él habla de que las artes tienen una parte importante hoy en día en reencontrar al ser humano con la naturaleza. Entonces, de lo que estamos hablando es que esta población de ahora ha estado haciendo un llamado, y muchas de las presas que se construyeron hace muchos años, que están y han creado impactos en la biodiversidad y en los ecosistemas, están siendo demolidas, están siendo modificadas, tienen más de 70 años de elaboradas, son presas que ya no aguantan los cambios climáticos que hay en el día de hoy como consecuencia de las alteraciones que ha provocado el capitalismo, pero más que el capitalismo, la forma en que nosotros vemos a los ecosistemas. Porque hay que decirlo, el capitalismo ha sido el sistema económico que ha permitido mejorar la mayor condición de vida de la mayoría de la gente del planeta, y necesita siempre estar en procesos de reestructuraciones y cambios. Y estos cambios se dan de forma espontánea, donde se ven cómo, y con la ciencia, por supuesto, de forma espontánea, porque el mercado responde de manera espontánea. No sabemos si sacamos mañana una cámara o hacemos un proyecto ambiental, no sabemos si va a tener un impacto económico decisivo. Y si algo no tiene un impacto económico decisivo, probablemente ese proyecto no pueda seguir siendo sustentable. Pero entonces, volviendo al tema de la resilvestración de la hidrosfera, él habla de que la hidrosfera en este momento está siendo afectada y está tomando medidas de manera drástica, buscando un equilibrio. Las inundaciones son un equilibrio de la naturaleza, las sequías son un equilibrio de la naturaleza que se producen como consecuencia de la gran cantidad de información. Hay un elemento que él utiliza para poder explicar este proceso que se llama el efecto mariposa. El efecto mariposa es un efecto descrito en los años 1960, creo que por Edward Lorenz, donde él explicaba que el aleteo de una mariposa en Brasil podía crear un tornado, podía crear una tormenta en Texas. Y esto es un elemento que se utiliza mucho en la meteorología, pero también las ciencias ecológicas, las ciencias económicas han podido, digamos que, readoptar este enfoque para poder explicar cómo pequeños cambios en un ecosistema, como el cambio de salinidad, el cambio de temperatura, porque pongamos una empresa que está produciendo energía, pero está descargando agua caliente, ese cambio de temperatura en el ecosistema cambia todo el ecosistema. Entonces, habla de lo mismo, de cómo pequeños cambios que parecen ser imperceptibles pueden provocar daños caóticos que no pueden ser previsibles o predictibles en los ecosistemas. Y lo que está ocurriendo con el clima, que es muy complicado, es que pequeños cambios atmosféricos, pequeños cambios en la biosfera, pequeños cambios por ejemplo, una deforestación que restringe, limita, condiciona, cambia la evapotranspiración del agua a través de los árboles, puede crear distorsiones con los efectos de la lluvia, no solamente en ese lugar, sino en muchos otros lugares. Y él explica, por ejemplo, cómo el desierto de Sahara es caliente como consecuencia de las células de Hadley, o sea, cómo el calor que se produce en el Ecuador manda aire muy caliente en ese lugar, y cómo, combinado esto con otros fenómenos atmosféricos como las circulaciones frías del Atlántico, provoca que el desierto del Sahara no pueda absorber humedad del aire y no haya lluvias y se produzca todo esto. Ahora, todo esto no fue así siempre.
la hidrosfera siempre está en equilibrio, la hidrosfera siempre está cambiando. Esos ríos atmosféricos que siempre se están rotando y que luego los vemos en forma de agua en la superficie, siempre cambian y cambian en atención a muchas cosas que tienen que ver con el ciclo de Milankovitch, y sabemos que el ciclo de Milankovitch es un proceso que describe la forma en que la Tierra da vuelta con respecto al Sol, y la cantidad de irradiación solar que recibe el planeta pues también tiene efectos en el clima, porque es energía que tiene que ir cambiando desde el Ecuador hacia los polos, y eso explica por qué la corriente termoalina o la corriente del Atlántico Norte, que es la más importante o la que tiene que ver más con nosotros, lleva todo el calor, transporta esa cinta transportadora, transporta todo el calor hacia las zonas de Labrador, hacia Inglaterra, hacia las zonas del polo, y luego se hunde como consecuencia de que va perdiendo calor, el agua se va poniendo más pesada, baja por otras corrientes interoceánicas, se va por debajo de la Tierra y ahí reaparece en otro lugar y se redistribuyen. Así no solamente se redistribuye el calor que recibe la Tierra del Sol, sino que también se redistribuyen los nutrientes en el planeta, y eso hace que en algunos lugares haya bancos expansivos de muchos animales como consecuencia de que hay muchos nutrientes. Pero lo más importante del concepto que yo invito a leer en este libro es que él habla de la resilvestración. Parece ser difícil entender que un planeta que va en un proceso de globalización industrial se puede estar resilvestrando, es decir, vuelva a los estados salvajes. Y dice él que el estado salvaje viene como consecuencia de un proceso entrópico, de un proceso de caos, donde la Tierra está tomando medidas como consecuencia de que está siendo alterado todos sus ciclos. Es decir, cuando nosotros creamos y agarramos un río y lo represamos, no solamente estamos represando un recurso, estamos represando un ecosistema. Y ese ecosistema que lo estamos represando para el uso particular del regadío, porque la industria, solamente la agricultura, absorbe el 70% de toda el agua que nosotros necesitamos. O sea, que nosotros usamos. Es solamente la agricultura para satisfacer las necesidades de la comida y de los animales. Y solamente apenas un 3%, un 5% lo utilizamos para consumo humano de agua y de consumo directo. Entonces, él dice que cuando nosotros represamos todas las fuentes de agua, lagos, lagunas, que aparte de que se están secando como consecuencia de la evaporación, pero también de la extracción indiscriminada y sobre todo como consecuencia de que los bosques han ido perdiendo la capacidad y la pavimentación del suelo de permitir que se absorba toda esa fuente de vida que es el agua, entonces las fuentes acuíferas se han ido desgastando como consecuencia de extraerlas, y por el otro lado de que el suelo ha perdido la capacidad. El suelo, dice él, es la fuente de la hidrosfera. El suelo es indispensable para que el agua pueda seguir, las montañas puedan seguir acumulándose en el subsuelo y entonces puedan seguir revolvoteando los ríos por todas partes. Hay que ir a mirar, y te invito a eso. Ve a mirar dónde sale una fuente de agua. Ve a conocer el nacimiento de un río. Te vas a dar cuenta cómo nace con pequeños chorros de agua y cómo se va convirtiendo concomitantemente con otras fuentes de agua en un gran cauce. Entonces, la resilvestración viene como consecuencia de que la represión que se ha hecho de todas las fuentes de agua en todas las presas, 36,000 presas, y se están construyendo más presas en todas partes para poder garantizar que comunidades y ciertos elementos como los monocultivos y los cultivos en general puedan tener garantía de agua. Todo esto está provocando y se ha hecho en base a dañar, sobre todo entre todos los animales que más han sufrido y que más han padecido esta pérdida, digamos, de fuentes de vida o de condiciones ecológicas adecuadas, son las fuentes de agua dulce, son los ecosistemas acuícolas, sobre todo los peces de agua dulce. No solamente están siendo contaminados como consecuencia de recibir todos los contaminantes, todos los desechos, todos los fertilizantes que se aplican a la hora de producir comida, sino que también son las zonas de descarga de las fuentes industriales y de las zonas de descarga de las ciudades. Entonces hace falta no solamente muchas plantas de tratamiento que permitan no solo tratar el agua y descargarlas, sino tratar el agua y volverlas a reutilizar permanentemente. Hay avances interesantes en universidades y en algunos lugares de Europa donde ya hay equipos y apartamentos y edificios que con un aumento de un 6 a un 12% del valor total del edificio, es decir, que si el edificio vale $100,000, aplicándole un 12% más, es decir, $112,000, tú puedes tener un sistema autosuficiente para depurar tus aguas residuales y volverlas a utilizar permanentemente, casi reduciendo a cero, y en algunos casos reduciendo a cero, es decir, agua que sale descargada de gris, del inodoro, del baño, puede ser sometida a procesos industriales que permiten la reutilización como agua potable, y eso ya se está logrando en muchos lugares, y ya sabemos que hay ciudades donde como consecuencia de la gran cantidad de agua que se ha extraído del subsuelo se están hundiendo, como México. Pero México no es el único lugar. Hay otros lugares donde la cantidad de extracción de aguas residuales, de agua potable que se está utilizando ha causado un grave problema no solamente a las ciudades en términos de infraestructura y a los pilotillos de los puentes, sino también como consecuencia de eso se están secando los ríos. Si usted se va al sur de la República Dominicana, usted va a ver una zona que ha sido impactada considerablemente por la deforestación y por la gran cantidad de agua que se está extrayendo de los ríos Nizao, por ejemplo,
que se trae tanta agua que afecta la capacidad, el nivel freático baja. Es decir, si usted tiene en su casa un pozo del que usted saca agua, el río Nizao, cada vez que le sacan una toma nueva para poder mandar agua a las ciudades que están creciendo en San Cristóbal, en la capital o en Baní, el pozo va a ir bajando. Entonces en su casa usted va a tener que ir haciendo el pozo más profundo. Entonces el agua va bajando. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el agua baja, cuando la gran cantidad de agua que tenemos baja, también aumenta la salinidad. Entonces el agua tiende a contaminarse de manera natural, lo que imposibilita que los agricultores puedan seguir utilizando el agua como la han utilizado permanentemente. Entonces el tema de la resilvestración de la hidrósfera, es decir, todos estos cambios donde están haciendo que las presas dejen de ser útiles por sedimentación, por sequía, por inundaciones, todos estos cambios que se están dando donde hay grandes lluvias, grandes huracanes, grandes inundaciones, sequías muy prolongadas, está provocando no solamente incendios, está también provocando muchas pérdidas económicas porque las inundaciones causan la mayor cantidad de pérdidas económicas que se puede uno imaginar, miles y miles de millones de dólares. O sea, es verdad que últimamente, en los últimos años, como consecuencia de la mejoría en las condiciones de las casas y de las infraestructuras de las ciudades, mucho menos personas están muriendo, pero hay más daños económicos. Y los daños económicos los están sufriendo tanto los ricos como los pobres. Los pobres siguen todavía padeciendo los daños en víctimas, los ricos están padeciendo más los daños económicos. Y hemos visto como lugares como California, lugares como Nueva York, lugares como Florida, como Mississippi, como muchos lugares están sufriendo como consecuencia de grandes inundaciones. Y los diques y todo este sistema hidráulico que se ha construido en los últimos 100 años no pueden ya responder a las variabilidades que está provocando el cambio en el clima. Y volvemos a lo mismo, y hay que repetirlo, hay cambio en el clima como consecuencia de los movimientos orbitales que son cíclicos de 100.000, 41.000 y 26.000 años, que vamos a tratar en otro momento, y se sabe que hay un cambio en la atmósfera como consecuencia, por un lado, de la pérdida de biodiversidad y como consecuencia de la extracción de dióxido de la extracción de combustibles fósiles que está provocando que haya óxido nitroso, haya metano, haya CFS y haya dióxido de carbono. Sabemos que la atmósfera está compuesta por estos elementos y estos elementos tienen un efecto invernadero. Y por el otro lado, tenemos el tema de que los ciclos de Milankovitch, esos ciclos que determinan la cantidad de sol que está absorbiendo el planeta, también tienen mucho que ver, y esto se descubrió también con el mínimo de Maunder en el siglo XVII, donde pudieron estudiarse las manchas solares que durante una época fueron muy bajas, y eso provocó que haya lo que se conoce como la pequeña glaciación, un periodo en el que el Támesis y otros ríos se llegaron a congelar. Y ya sabemos que el Sahara, por ejemplo, era verde hace 6.000, 10.000 años, y hay lugares donde el hielo ha estado en retroceso y se han encontrado caminos pavimentados. Quiere decir que la Tierra nunca ha sido como eso, o sea, hay un cambio permanente, y hay teorías que explican de que todos los animales que hoy existen son animales que son nuevos y que se extinguieron alguna vez, y algunos se plantean como que las extinciones son procesos normales. Es verdad que son procesos normales, todas las especies tienen un periodo de vida, digamos, biológico, en términos geológicos en el planeta, pero nosotros hemos acelerado por 1.000, para no decir por 1.000.000, las tasas de extinción de los animales porque hemos afectado no solamente su capacidad de poder aumentar su acervo genético, es decir, la cantidad de genes que hay entre las poblaciones. Cuando baja una población, el entrecruzamiento entre ellos es más familiar, quiere decir, tiene menos variabilidad y están menos preparados para las enfermedades o para las cuestiones que tienen que ver con una ola de frío o una ola de sequía, porque todo eso también afecta de manera natural a los animales. Entonces, las enfermedades que nosotros podemos provocar como consecuencia de la invasión de animales de un lugar a otro, la deforestación, la contaminación. Entonces todo esto está afectando la capacidad de las poblaciones de grandes rebaños y de grandes cantidades de animales. Y todo esto, dice Jeremy Rifkin, esta capacidad que tiene Gaia, que sabemos que es un término acuñado por Lynn Margulis, la norteamericana, y el James Lovelock, el inglés, que murió hace 2 o 3 años, casi de 104 años, en su teoría de Gaia, en el año 1976 creo que fue, donde explicaba que la Tierra se maneja como un gran autoorganismo autorregulable, es decir, la cantidad de oxígeno que hay en el planeta depende de las plantas, la cantidad de fertilización que existe en el planeta también depende de la descomposición que hay, igual que la absorción, por ejemplo, de dióxido de carbono, o el secuestro o el ciclo geológico del carbono depende de cómo interactúa la piedra caliza con la absorción de dióxido de carbono, y luego cómo crean carbonatos que son reaprovechados por los moluscos, por el mar. Todo este sistema autorregulado se ha notado otra vez que tiene mucha importancia y que explica por qué es que se puede hablar hoy de la resilvestración de la hidrósfera. Es decir, la hidrósfera está en un caos total donde las leyes humanas no pueden ser respondidas. Y al final, creo que no voy a poder agotar
todo lo que este señor maravillosamente bien explica, dice que nosotros no podemos seguir adoptando la naturaleza al hombre, sino que el hombre tiene que volver y dar una miradita hacia atrás para poder volver a adaptar el hombre a la naturaleza. Es decir, el ser humano antes no tenía reloj, el reloj es un invento del siglo XVII. Bueno, a la primera vez se empezó a utilizar en el siglo XIV, por ahí, pero en el siglo XVII ya se popularizó, donde todo se le empezó a medir con tiempo, a exigir eficiencia en la creación de actividades, pero antes no existía reloj. Los relojes eran naturales, es decir, la gente se levantaba temprano, aprovechaba la luz, al mediodía en el sol paraba un momento, esperaba que volviera a que el sol se ocultara, entonces iba a sus lugares de descanso y desarrollaba su vida. No había, era una preindustrialización de la cabeza del ser humano. Acuérdense que la agricultura ha sido el cambio radical en la forma en que hoy somos. Cuando éramos recolectores, porque fuimos siempre recolectores, y un poco cazadores, y sobre todo la mujer tiene un papel muy importante que ha ido cambiando en la tierra y que hay que volver a retomar, y eso se tiene que dar de manera natural, y eso se está dando en la medida en que las mujeres están accesando cada vez a más posiciones importantes en la sociedad como consecuencia de que están entrando al mercado. Ese cambio que se dio en la naturaleza hace 11.000 años, donde empezamos a domesticarnos y a domesticar, y dicen por ahí las teorías que, por ejemplo, los gatos y los perros nos domesticaron a nosotros, vieron que nosotros podíamos servirles para proveerles comida de los restos que teníamos y empezaron a caernos atrás en los campamentos, hasta que alguien se encariñó con un perro, el perro se sintió, dejó la violencia a un lado, bueno, el lobo. Entonces, a partir de ahí tuvieron camadas, esas camadas también siguieron el comportamiento de la madre y ahí empezó el proceso de domesticación, es decir, el lobo nos domestica a nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a domesticar la cebada, el trigo y todas estas cosas hace 10.000, 11.000 años, por allá por Turquía, en Mesopotamia, en la zona del Éufrates y del Tigris, y aquí es muy importante, él se expande mucho en la importancia que tiene Turquía y que ha tenido históricamente Irak, Irán y esa zona a la que se le llama el creciente fértil por la forma en que tiene. Esa es una zona donde nació la agricultura, donde el hombre cambió. Recuérdense que todos salimos de África, todos somos descendientes de África, salimos hace 300.000 años, lo sabemos por los cambios moleculares, pero también por los estudios en Marruecos y en otros lugares del cráneo. Sabemos que hace 300.000 años salieron las primeras oleadas modernas del Homo sapiens y empezaron a colonizar, a llegar a los distintos lugares, y hace 45.000, 50.000 años llegamos a Australia. Y según Harari, empezamos incluso en Australia, y también él menciona a la española en algún momento, los primeros pobladores empezaron a capturar y a matar los grandes animales hasta que lo extinguieron. Entonces, nuestra situación con la naturaleza no ha sido siempre una situación de paz. Siempre hemos tenido la capacidad de poder infligir daños. Entonces aquí, que no me quiero llegar a la segunda parte donde él entra en el tema de analizar la parte empática del ser humano, es decir, si nosotros somos el buen salvaje de Rousseau o nosotros somos el Leviatán de Hobbes, el que Hobbes decía que el hombre era malo, pero que el buen gobierno, las leyes, la autoridad hacían que se comportara adecuadamente, o si se iba a donde Kant decía que no, que el hombre podía ser bueno como podía ser malo, o tendría el pesimismo de Schopenhauer. Esa es otra segunda parte que vamos a tocar en el libro de si nosotros tendemos a vivir en la sociedad y a ser civilizados porque vivimos en la sociedad, o si éramos simplemente buena gente cuando vivíamos en tribus y en clanes de 10 a 50 personas y no le hacíamos daño a la naturaleza. Si la naturaleza necesita ser mirada de otra manera, no como nosotros creemos que somos los administradores de la naturaleza, como se puede entender de un estudio superficial de la Biblia o de lo que promueve el cristianismo, a diferencia de lo que pudieran pensarse del hinduismo, que es ya politeísta, donde se cree que las montañas, los animales, los paisajes, los ríos tienen derechos y son dioses. Entonces nosotros tenemos que considerar a la naturaleza como hermanos y no como administradores, ni siquiera como unos que gestionamos la naturaleza, sino como codueños de la naturaleza, como cosocios de la naturaleza, y entender que el perro, entender que las algas, entender que los árboles, entender que los demás elementos vivos y no vivos también son elementos sagrados que deben de ser respetados, cuidados y utilizados de la mejor manera posible. Y la verdad es que nos estamos desarrollando, estamos yendo a la luna, estamos teniendo celulares de última generación, tenemos más capacidad que todo lo que tuvieron todos los hombres anteriormente, pero estamos también destruyendo en esa misma velocidad a la naturaleza. En República Dominicana se han perdido todos los ríos. Aquí no queda un solo río natural. Aquí todos los ríos están en franca desaparición. Casi todos los ecosistemas del país están deteriorados de una manera irreversible, y hemos creído que con la reforestación
vamos a solucionar los problemas. Y esto es mucho más profundo porque, por ejemplo, todas nuestras áreas protegidas están desconectadas y la conexión de las áreas protegidas es también una necesidad, es un problema que hay que resolverlo. Crear un área protegida es una solución que no soluciona, se necesita más, hay que reconectar las áreas protegidas y no entre áreas protegidas, hay que reconectarla con la comunidad, porque entonces estamos creando guetos de área protegida, pero eso es otro tema. Vamos a estudiar el concepto de resilvestración, quiere decir, la entropía, el caos está dominando la hidrosfera, que es lo que maneja la vida en el planeta. El agua no es, y los ríos y las fuentes de agua, los humedales, las marismas, el océano, no son un recurso, son fuente de vida porque se da no solamente posible la vida porque la consumimos, sino porque es dentro del agua donde podemos vivir. No hay forma de vivir fuera del agua. Y aquí los holandeses tienen mucho que enseñarnos porque desde hace muchísimos años los holandeses se aprendieron a utilizar y a vivir con los cambios que trae el agua. Así que en un próximo capítulo de Conexiones Invisibles vamos a hablar de cómo adaptarnos a este mundo cambiante donde ya no hay forma, no hay vuelta atrás. El mundo va a cambiar, está cambiando y ya comenzó lo que se conoce como la sociedad efímera o la civilización efímera. Nos vemos en un segundo capítulo y coméntame tus ideas sobre este tipo de cosas. Hasta luego.